En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13a. Buenas noches, los saludo hoy 18 de octubre, mes de la Biblia. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. En esta ocasión el tema es Esperando el regreso de Jesucristo. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. Buenas noches, bendiciones. Bueno, a raíz de todo lo que está aconteciendo, nosotros siempre tenemos que estar expectantes y velando para andar en ello, porque como dice la canción, tu palabra es mi guía. Y el Señor ya nos dejó la palabra para todo momento, para toda circunstancia. Y hoy quiero que compartamos este tema, esperando el regreso del Señor Jesucristo. Así debe estar el pueblo de Dios, esperando el regreso del Señor Jesucristo. Vamos a leer un momentico en Lucas, capítulo 21. Vamos a leer del verso 25 al 36. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa de bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces el Señor habla esto a sus discípulos a raíz de una pregunta que ellos hicieron. Ellos sabían que el Señor ya se iba a ir. El Señor les dio unas instrucciones y le hicieron unas preguntas, ¿no? Que cuándo sería que el templo sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra, que cuáles serían las señales de su regreso y cuáles serían las señales del fin. 3 preguntas le hicieron a él. Sabemos que el templo de Jerusalén ya fue destruido en el año 70 de Cristo por Tito, un emperador. Destruyó, y ciertamente esta palabra que el Señor les dijo se cumplió. A los 70 años Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue expatriado, parecido como cuando pasó lo de Babilonia, que a causa del Señor estarle llamando la atención y de tanta desobediencia,
El Señor, ellos clamaban y el Señor les ayudaba, pero llegó el momento, como estaba escrito en el libro de Daniel, y ellos fueron, no les quedó lugar donde buscar a Dios, en el templo, que era el lugar que ellos buscaban, donde hacían los sacrificios y todo, y además fueron expatriados a muchos países, yo creo que a todas las naciones fueron llevados. Y los judíos no pudieron tener territorio como tal hasta el año 1948. El territorio de Israel estaba ocupado, sobre todo lo que es Jerusalén y Judea, estaba ocupado por extranjeros, porque así como el rey Nabucodonosor trajo gente de otros lugares para que ocuparan el territorio que era de Israel, por voluntad de Dios, así mismo pasó en ese tiempo, en el año 70 después de Cristo. Entonces, el pueblo judío, esta parte ya se cumplió, una de las partes de la profecía, pero en el 48, conforme al tiempo de Dios, porque Él es el Señor de todo, en el cumplimiento del tiempo volvieron a ser nación, en contra de todo lo esperado. Ellos también tuvieron que luchar, porque los que llegaron allí fueron perseguidos, muchos murieron, otros perseveraron, otros fueron llegando y poco a poco fueron conquistando nuevamente el territorio que hoy es Israel, menos ese pedacito de la Franja de Gaza que siempre ha sido una constante contienda. Entonces, una de las cosas ya se cumplió. La palabra de Dios tiene dos cumplimientos, en un tiempo y después en otro tiempo. Y una de las cosas que Él les dice, aquí estamos hablando de las señales de su regreso. Específicamente tomé a Lucas, aunque nos habla Mateo y nos habla Marcos también, y nos habla también Apocalipsis, y nos hablan las cartas del apóstol Pablo, nos habla del regreso del Señor Jesús también. Pero entonces tomé este pedazo para tomar lo que nos corresponde hoy a nosotros como iglesia, que es lo que nos interesa, siempre basados en la palabra, en hechos reales, como dice el Señor, porque esta palabra en el verso 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se estaba refiriendo específicamente a esas palabras que había hablado a ellos. Es más, ellos pensaban que se iba a cumplir en el tiempo de ellos y no se cumplió en el tiempo de ellos, se cumplió en el tiempo de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar alertas al tiempo de Dios y Él nos da, como dice la palabra, mirar a la higuera, que cuando ya brotan las ramitas, empieza a florecer, está próximo el verano porque Dios mismo le dio el tiempo a las plantas y les diseñó para que se desarrollen y se manifieste lo que Él quiere con ellas. Entonces, tenemos que tener cuidado porque estamos en octubre, mes de la Biblia, la palabra de Dios, y estamos recordando, básicamente lo que estamos haciendo es recordando lo que ya la palabra dice, lo que ya nos han predicado, lo que hemos escuchado, y en especial este pedacito donde el Señor Jesús dice, desde el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Esto ya se cumplió? ¿Ustedes creen que esto ya se cumplió? Se cumplirá, porque así como se cumplió lo de la destrucción del templo, que no quedó piedra sobre piedra, así como ellos fueron esparcidos, así como ya en el tiempo de Dios volvieron a ser nación y ahorita están en un conflicto con los vecinos, igualmente esto llegará a un momento que tendrá su cumplimiento y nosotros tenemos que estar expectantes a eso. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Algo va a pasar con el mar, ¿cierto? Y a nivel mundial, no va a ser nomás en Israel, sino a nivel mundial. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya se conmovieron las potencias del cielo, pero sucederá.
¿Por qué? Porque esto que Él ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, habrá un cumplimiento. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ellos le estaban preguntando por su regreso. Entonces esta respuesta es específica para lo de su regreso, ¿cierto? Cuando estas cosas comiencen a suceder, mire la instrucción que nos da el Señor. Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces no sé cuánto miedo, cuánto temor, cuánta incertidumbre haya en la iglesia, específicamente en Getsemaní y específicamente en cada persona, a raíz de los cumplimientos de la palabra de Dios. Pero mire que el Señor no está haciendo eso para su pueblo. Esas cosas que acontecen no es por castigar a su pueblo, en este caso la iglesia, sino que es porque Él ya tiene unos planes desde antes de la fundación del mundo y en el tiempo de Dios se van cumpliendo. Y Él nos llamó a nosotros, nos eligió, nos salvó, nos selló con su Espíritu Santo, somos sus hijos y tiene planes y propósitos con nuestras vidas. Entonces en nosotros como tal no debe haber temor, debemos confiar en el Señor. Número 1, ¿qué debemos hacer conforme a esta instrucción? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nos pasa como a los apóstoles cuando el Señor recién les estaba instruyendo, no habían recibido el Espíritu Santo y ellos esperaban que el Señor derrotara a los romanos y les entregara la tierra, sacara a todos esos que habían invadido y que les entregara la tierra, porque cuando el Señor Jesús vino por primera vez, Israel estaba ocupada por los romanos. Entonces ellos esperaban en lo natural eso, que el Señor recuperara y que reinara desde Israel. Pero Él en todo momento les daba la instrucción que no pusieran las cosas, la mirada en las cosas de acá, sino en las del cielo. Los planes que el Padre tiene desde antes de la fundación del mundo y que proféticamente ya lo ha mandado a través de sus siervos. Está escrito en la palabra y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Entonces, cosas que se van cumpliendo y que traen temor, porque de todas maneras estamos acá en la tierra, estamos en este mundo, pero tenemos que saber qué actitud debemos tomar. Aquí no dice que nos asustemos ni nada, aquí dice erguíos y levantad vuestra cabeza. No debe haber temor, pero sigue diciendo, porque vuestra redención está cerca. El 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, nueva instrucción del Señor. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Nosotros sabemos que así como el Señor se demoró, imagínense cuánto tiempo estuvo Israel dispersa. La primera vez estuvieron 70 años y cumplidos los 70 años el Señor los regresó a su territorio y los volvió a establecer como nación. Pero en este caso, en el año 70 después de Cristo hasta el 48, ¿cuántos años hay? 1000 y pico de años estuvo el pueblo de Israel como judío errante, que es un dicho de la humanidad, ¿no? Que anda como judío errante porque no tiene una tierra. Pero en el 48 estuvieron toda esa cantidad de años, casi 2 siglos, sin territorio y menospreciados y perseguidos. Aunque no estaban en su tierra, pero se levantaron muchas situaciones, aún la misma Iglesia Católica, de perseguirlos que porque eran judíos, porque habían matado al Señor. Cuando lo que lo matamos fuimos cada uno de nosotros y Él dio su vida por nosotros. Entonces, así Él dice que está cerca el reino de los cielos. ¿Hace cuánto le dio esta palabra a sus apóstoles? Porque Él estaba hablando con ellos en el Monte de los Olivos.
Cuando ellos estuvieron allá, le preguntaron al Señor que cuáles serían las señales de su regreso. Entonces Él está contestando. Imagínense que pasaron más o menos, descontando pues unos años, pero más o menos 2000 años, que el Señor se demoró en hacer de ellos nuevamente una nación. Y ellos estaban pensando que era pronto, pero no fue pronto. Se demoró porque los tiempos los tiene Dios. Pero estamos viendo cumplimientos, señales. Y aquí dice que aprendemos de la higuera. Israel estuvo todos esos años, específicamente los judíos, que eran los que ocupaban ese territorio de Jerusalén y Judea, estuvieron esparcidos casi 2000 años. Y luego volvieron a ser nación por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Y van a acontecer muchas cosas para ellos y para nosotros como iglesia. Y está muy cerca, porque cuando el Señor vuelve un pueblo a su territorio, aunque va a pasar muchas cosas como nos enseña la palabra, la gran tribulación y muchas cosas, pero es cumplimiento de Dios, de la palabra de Dios. Y así como se cumplió ese regreso de Israel de volver a tener su territorio, de juntarse y tener una bandera, por lo cual estamos orando hoy, así mismo se cumplirá el resto. Y la instrucción que le dio a ellos hace como 2000 años nos alcanza hoy a nosotros, porque es en el tiempo de Dios y nosotros como pueblo de Dios estamos incluidos. Y dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de los cielos. ¿Hace cuánto se está anunciando el reino de los cielos? Hace más o menos 2000 años, desde que el Señor envió, desde que llegó Juan Bautista, arrepentidos y convertidos porque se ha acercado el reino de los cielos, luego el Señor Jesús, luego los apóstoles y de ahí en adelante la iglesia. Hace 2000 años se está predicando arrepentidos y convertidos porque se ha acercado el reino de los cielos. Pero aquí las palabras que dice el Señor en este momento dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, ¿en qué momento es que ya se va a manifestar con poder y gloria el reino de Dios? Cuando regrese el Señor Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando él dice una generación, no se imaginaría una generación de 70 años, ¿cierto? Pero aquí no se está refiriendo a eso, aquí se está refiriendo al periodo de la iglesia. Esa es la generación, del tiempo de la ley al tiempo del milenio. Esa generación se llama el tiempo de la gracia, lo que hemos llamado como el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia de Cristo. Entonces, está muy cerca el cumplimiento, como dice acá: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y como les digo, son cosas que le producen a uno temor, son cosas que uno no quisiera que acontecieran, pero van a acontecer porque están en el plan de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ya vimos una, que es: erguíos y levantad vuestras cabezas. Número uno. El 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. ¿Qué otra instrucción nos da el Señor? Hay cosas que va a hacer el Señor y nosotros ahí no tenemos potestad, es Dios. ¿Qué otra cosa nos dice el Señor? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Será que Dios quiere que nos coja de sorpresa todas estas situaciones? No, porque nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones primero no se carguen
de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Esto está sucediendo con la iglesia. En este momento la iglesia anda conforme a la corriente de este mundo y nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros andamos mucho, como dice acá, los afanes de esta vida. Muchas veces no venimos a la oración, no venimos a la reunión, no venimos a un ayuno, no venimos a lo que Dios ha programado para nosotros, oportunidades como iglesia para fortalecernos, para hacer la voluntad de Dios, para resistir al diablo y que huya de nuestras vidas, para ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, porque el mundo nos ha absorbido, las costumbres del mundo nos han absorbido. Los pensamientos del mundo son los que reinan en nuestras mentes y en nuestros corazones y no la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que dice es que no tengamos miedo, pero para no tener miedo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y saber lo que dice la palabra y llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que no tendremos miedo. Más bien nos levantaremos, nos erguiremos y no nos embriagaremos, ni nos llenaremos de glotonería, ni nos dejaremos llenar del afán de este mundo. Son instrucciones del Señor. Y dice, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice eso, vendrá como un lazo. ¿Qué es un lazo? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Y un lazo para qué es? Una trampa. Una trampa. Un lazo es para cazar a alguien, ¿cierto? Y nosotros fuimos llamados a eso. ¿El pueblo de Dios está llamado a eso? No, Él está precisamente dando estas instrucciones. Y dice el 36, velad pues en todo tiempo, orando que estáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sabemos que estas palabras se están refiriendo específicamente al regreso del Señor Jesús para cuando llegue a Jerusalén, ponga su pie en el Monte de los Olivos y empiece a reinar desde allí, desde Jerusalén, con vara de hierro, todas las naciones. Y Él tiene un propósito con la iglesia, que reinemos juntamente con Él. Pero si la iglesia está dormida, si la iglesia está siguiendo la corriente del mundo, o si nuestros corazones están llenos de miedo, porque muchas veces admitimos cosas en nuestras vidas por miedo, ¿cierto? Ahorita las leyes que hay a nivel mundial son muy tremendas. ¿Y nosotros qué actitud vamos a tomar? El pastor ahorita hablaba acerca de la necedad del presidente, porque el que habla así es una persona necia, porque no conoce la verdad. Entonces nosotros tenemos que estar alertas porque la palabra nos instruye. La palabra dice que no somos de la noche, que somos del día, que somos hijos de luz y no de las tinieblas. Tenemos que estar apercibidos y saber qué actitud vamos a tomar. Y una de las instrucciones es: velad pues en todo tiempo orando. ¿Qué es velar? Estar despierto, atento, prevenido, listo, ¿cierto? Porque va a venir como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra en el momento que el Señor Jesús regrese. Pero a la iglesia le dice: velad pues en todo tiempo. ¿En cuánto tiempo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios no nos salvó a nosotros para condenación, ni para su ira. Él nos salvó para salvación, porque nos ama y tiene planes y propósitos con nosotros. Pero si nosotros no seguimos la instrucción del Señor, ¿qué puede pasar?
Veamos lo que está aconteciendo en Israel. Es doloroso, pero es una verdad, y por eso mismo el Señor está callado. Israel es un pueblo que tiene la Torá. Ellos se rigen y hablan de la Torá, pero ellos no la siguen, ellos no la obedecen. Y por eso están haciendo lo que hacen en ese territorio. Sabemos que había un festival de música ahí, pegaditos del vecino del enemigo. Eso es desafiar, eso es tentar a Dios. Tenían una estatua ahí, no se sabe de qué, una imagen de qué. Estaban drogándose. Y si Israel realmente estuviera despierta, no hubiera permitido una cosa de esas, porque ellos saben que viene juicio de Dios. Y esto es un juicio de Dios. Es una reprensión de Dios. El hecho de que los hayan cogido, no se sabe qué pasó, que ellos siempre están alertas y tienen el mejor armamento y de todo lo demás, y los cogieron así. Nosotros ya conocemos la historia, la palabra nos muestra muy claramente lo que le acontecía a Israel y le sigue aconteciendo, pero que no nos acontezca a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos familia. ¿Y cómo estamos con la familia? Nosotros estamos velando, los que tienen su familia y que tienen la oportunidad de reunirse y orar, ¿lo están haciendo? ¿O no les queda tiempo? La verdad. Porque es que esto está encima, esto no se demora. Como nosotros, el Señor se ha demorado 2000 años en venir, y pasa una generación, pasa otra, o pasa otra en el sentido de digamos, como una, ¿cómo se llama esto? Digamos el pastor Ariel. Ya pasó su papá, su mamá, fueron cristianos, les enseñaron, los maestros de ellos, sus compañeros de congregación. Luego quedaron los hijos del pastor Ariel con sus familias. Ahí cuántas generaciones van hablando de lo que nosotros decimos. Lo de sus papás, la del pastor Ariel, la del pastor Orlando y su familia, la de Sarita, James, Juan David y Isa, ¿qué más? Caleb, la bebé que viene en camino, ¿sí ve? Entonces, como van pasando y van pasando, nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que ellos, el Señor los corregía y se pedían perdón, el Señor los restauraba y volvían, pero la próxima generación se olvidaba. Y entonces, como el Señor se ha demorado 2000 años y se está predicando, y muchos dicen que cuál es su tardanza, y está escrito hace 2000 años que tanto que ya venía y habían pasado tanto tiempo y no había regresado, y el apóstol Pedro que le dice que para el Señor en un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es el dueño del tiempo y Él sabe cuándo. Nosotros tenemos que seguir la instrucción que Él nos da, velad y orar. No debemos tener miedo, sino erguir nuestras cabezas y levantarnos sabiendo que ya está próximo a manifestarse el Señor Jesús en su regreso para el reino de los cielos. La verdad es que nosotros nos hemos ido acostumbrando a que viene un presidente, viene un rey, viene un gobernante, un estilo de gobierno, y nos vamos acostumbrando a ese tipo de gobierno, pero nosotros realmente como iglesia tenemos que anhelar es el regreso del Señor Jesucristo, porque es el único que va a gobernar las naciones con vara de hierro, y lo va a hacer por amor, y va a haber justicia, y va a haber paz, y todo lo demás. Entonces nosotros podemos estar en un sueño, de pronto que el Señor no regrese todavía porque me faltan cosas por hacer acá en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa, Edgar, Ivy, si viene el Señor ahora? En sus vidas, ¿han instruido los niños o ellos van a decir, ay, no, que no regrese todavía porque es que mis hijos no han crecido, mis hijos no se han casado, mis hijos no me han dado nietos?
Uno se programa en lo terrenal. Pero ¿qué es mejor? ¿Que venga el Señor y nos lleve a toda la familia? ¿O esperar que haya una nueva generación y otra generación esperando como que salga un buen gobernante que gobierne bien a Colombia o a cualquier nación? Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Cada uno de nosotros tenemos sueños y anhelos terrenales y que si Dios permite se cumplirán, pero eso no nos puede desviar el enfoque. Porque entonces le decimos al Señor, espere pues por favor, que es que Sarita va a tener un bebé, Señor, espere que nazca Emma. ¿Será correcto? A la luz de la palabra. ¿O tú prefieres que regrese ya el Señor? Uno tiene que pensar eso, porque nosotros estamos muy acostumbrados a lo terrenal, pero realmente el Señor nos cubre lo terrenal mientras Él quiere, pero que no nos coja dormidos en cuanto a estar, dice, velad pues en todo tiempo orando que estáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ustedes creen que la situación va a mejorar en la tierra? No, la maldad está creciendo de tal manera que uno se queda aterrado, y ya la verdad uno se siente fastidiado de estar en esta tierra, fastidiado, porque a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, y nosotros no, yo por lo menos no veo de que las cosas vayan a cambiar, porque es un cumplimiento. La palabra dice que será como en los días de Noé, que la gente estaba despreocupada, ya se le había anunciado que venía un diluvio para salvación, pero la gente siguió comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, y ese era su enfoque. Y a la iglesia le puede estar pasando lo mismo. O como en los días de Sodoma y Gomorra. Ya a nivel, la misma Israel, por favor, la misma Israel haciendo festivales gay, LGTB, y se sienten súper orgullosos, porque están en tinieblas, pero nosotros no. A nosotros ya lámpara a nuestros pies y lumbrera su camino. Y el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra de que dijo el Señor específico sobre su regreso se cumplirá. Entonces nosotros tenemos por un lado como familia cómo estamos. Yo personalmente tengo familia que no ha recibido el Evangelio. Ellos están ciegos, sordos, mudos, etcétera. Y tengo familia que, entre comillas, caminó con Cristo, pero ahora está viviendo de una manera espantosa, como si nunca hubieran escuchado el Evangelio, igual haciendo inmundicias y una cantidad de cosas que uno dice, ¿qué pasó acá? Porque no velaron y oraron, sino que el afán de este mundo y la vanidad de este mundo lo seduce a uno, lo seduce, porque las personas es por tener cosas, por dar satisfacción a la carne. Y se cae muy fácil, si uno no vela y ora, se cae muy fácil en el lazo del diablo. Y dormidos. Sí, usted espera el regreso del Señor, sí, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás para cuando regrese el Señor? ¿Cómo estamos? Esto es delicado. Yo creo que siempre se ha predicado en la iglesia, pero hay cumplimiento de cosas tan específicas como la de Israel. Israel estuvo casi 2000 años como expatriados, perseguidos, menospreciados, pero en el tiempo de Dios volvieron a ser nación. Pero mire que con todo que volvieron a ser nación, mire cómo están, peor que cualquier nación del mundo, cuando ellos tienen la palabra de Dios. Entonces, tomemos a nuestra familia, hablemos, primero nosotros velemos y oremos
Dice que en todo tiempo es todo tiempo. Y específicamente por ser tenidos por dignos de escapar, porque el Señor Jesús ciertamente regresará, pero nosotros nos hemos acomodado a este mundo. Le estamos dando mucha satisfacción a la carne. Y el diablo, ya sabemos, usa la vanidad de este mundo y los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, para tenernos atrapados. Entonces, despertémonos. Oremos para que el Señor nos fortalezca, nos siga alumbrando, siga poniendo en querer como el hacer, para clamar por el regreso del Señor Jesús. La iglesia en Apocalipsis dice: ven, Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. ¿Hay algo que nos impida decir: ven, Señor Jesús? ¿Qué nos puede impedir orar que venga el Señor Jesús, que regrese? Porque ahí inmediatamente nos viene el pensamiento: mis hijos, mi casa, mi trabajo, etcétera. Inmediatamente nuestra mente y nuestro corazón invade inmediatamente esas cosas, pero no debe ser así. Esas son añadiduras, y oremos que la misericordia de Dios se prolongue para aquellos que se han apartado puedan regresar. ¿Ustedes se imaginan si no regresan? Si nosotros caemos de la sincera fidelidad a Cristo y si los que están apartados no regresan, ¿qué les espera? Esto es muy delicado, esto es más delicado que cualquier cosa, más delicado que nacer y morir. Es más delicado porque es la eternidad. Y el Señor ya nos dio la instrucción, ya nos la dio. Nosotros no tenemos por qué no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. No nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ciertamente todas estas cosas acontecerán. Y como les digo, en este tiempo, más para nosotros. Digamos que a los abuelos del pastor Orlando lo predicaron, pero no regresó el Señor Jesús. Él envió por ellos. Al pastor Ariel le predicaron y ha predicado y está muy cerquita. Al pastor Orlando y su familia, más cerca todavía. A Caleb y a Emma, más cerca todavía. Entonces, hermano Ramiro y Ana Cilia, sus hijos, sus nietos, Harold, su esposa, sus hijos, su familia, su parentela, cada uno de nosotros. Hay que reforzar la oración, hay que reforzar el velar y orar. Reforzar, es primordial. Por eso la misma palabra nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Les recomiendo que lean Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que nos habla acerca del regreso del Señor Jesús. Y ahí el apóstol Pablo nos instruye como iglesia a que Dios no quiere que caigamos, sino que seamos tenidos por dignos, y también nos da la instrucción de cómo hacerlo. Entonces, por favor, hagámoslo. Nosotros podemos haber vivido mucho tiempo acá en la tierra, pero si no vivimos esperando al Señor, es inútil lo que hayamos vivido acá en la tierra. Una persona puede vivir 10 años y haber vivido mejor que una que vivió 100 años acá en la tierra, y que de pronto gozó muchas cosas en la tierra, pero que al Señor lo dejó esperando. No esperando, porque Dios no espera, sino despreciando lo que Dios nos ha dado. Y esta salvación es muy grande, y la palabra nos exhorta que no menospreciemos tan grande salvación.
porque ya somos salvos, eso es claro. Se nos dio el Espíritu Santo, tenemos las arras, pero ¿qué estamos haciendo con esa salvación? Es importante hacer la voluntad del Padre Celestial. Entonces, yo les recomiendo, vamos a orar ahorita por eso, yo les recomiendo que se unan como familia y vamos a orar. Y los que estamos aquí, vamos a orar por nuestra familia también. Padre Santo, bendito Rey de la Gloria, gracias Señor. Gracias una vez más, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú nos dejaste tu palabra, Señor, para no vivir en tinieblas, Señor, para alumbrarnos el camino, Señor, para mostrarnos tus sendas, tu voluntad, Señor. Y necesitamos, Padre, como dice aquí en la palabra, Señor, orar para ser tenidos por dignos de escapar de estos tiempos, Señor. Son tiempos muy fuertes, Padre. Hemos vivido cosas dolorosas, hemos vivido la partida de nuestra familia, hemos vivido momentos de angustia, de dolor, de enfermedad, Señor, de persecución en algunas áreas, Padre. Pero, Señor, no se compara, bendito Rey, a lo que viene, Señor. Por eso, Padre, más que nunca, Señor, oramos para que nos fortalezcas, para que nos sigas alumbrando, para que sigas poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Tú sabes en qué estamos enredados, Señor. Ayúdanos a desenredarnos y a soltar esas cargas que tú no nos has puesto, Señor amado. Ayúdanos a caminar ligeros, Padre, llenos de tu Espíritu, Señor, en fe, en esperanza, en amor, Señor, siempre velando, siempre orando en toda ocasión, bendito Rey. Oro por mis hermanos, Señor, aquí presentes. Oro por Getsemaní, Señor, los que no han podido venir o no han querido, Señor. También ellos están llamados, Señor, a velar y a orar para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que van a acontecer, Señor amado. Oramos, bendito Dios, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo Jesús, Señor. Oramos por tus siervos, por los pastores que deben estar siempre, Señor, dando el alimento a tiempo, que deben estar, Señor, pastoreando, bendito Rey de la Gloria. Porque sí, como dice la palabra, nos podemos embriagar o podemos poner con la glotonería o con los afanes de este mundo, Señor. Son lazos de cazadores que nos quieren tener atrapados. Por favor, Señor, líbranos de todas esas cosas, como dice tu palabra. Líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia. Perdónanos por menospreciar lo que tú has preparado para nosotros en tu Hijo Jesucristo, Señor. Sabemos que están aconteciendo muchas cosas, estamos en época de elecciones aquí en Colombia, de alcaldes, de gobernadores, de concejales y de otras cosas, Padre, pero nosotros primeramente queremos, Señor, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, Señor. Ayúdanos a no enredarnos con esas cosas, Padre, porque nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, Padre. Tu palabra nos lo enseña, bendito Rey. Por eso ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a no enredarnos más con esas cosas, bendito Dios, pero sí a disponernos a estar buscando tu presencia, a llenarnos de ti, a orar a ti, bendito Dios, a buscarte con todo el corazón, a ser fortalecidos para poder someternos a ti, resistir al diablo y que huya de nuestra vida, Señor. Padre, tú sabes que muchos de nuestra familia, Señor, están lejos, Señor. Unos porque no han querido recibir, otros porque caminando se han apartado, Padre. Los colocamos delante de ti, Padre, para que tu misericordia les alcance, para que les permitas volver, Padre Santo, porque es difícil, Padre, es difícil una vez que se ha apartado, Señor. Se necesita de tu gracia, se necesita de tu misericordia, Padre, para que puedan volver en sí, para que puedan regresar a la sincera fidelidad a Cristo, Señor amado. Muchas gracias, bendito Rey. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a Israel. Oramos también por esas circunstancias que viven, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú tienes planes, propósitos y tiempo para tus cumplimientos. En el nombre de Jesús. Amén. Les recomiendo, por favor, en sus casas, no dejen de orar.
Muchas veces nos enredamos con la salida para el colegio, para el trabajo, para una fiesta, para un compromiso y no sacamos lo más importante, que el Señor nos tenga por dignos de escapar de estos tiempos que vienen. Señor les bendiga.